Me viene mucho a la mente algo que discutía yo aquí en Estados Unidos con muchas personas sobre los asesinatos políticos en México. Acá en Estados Unidos siguieron ocurriendo hasta la década de los 70, 60, 70, obviamente en la década del 50, 60 por los movimientos de los derechos civiles, pero hasta la década de los 70 hubo muchos asesinatos políticos y de pronto pues se llegó a consolidar de alguna u otra forma la seguridad en cualquier tipo de elección y ya no son tan comunes o no existen, no son escuchados. Pero querido Paco, efectivamente en México hay una desafortunada tradición en cuanto al asesinato político desde que tenemos memoria como México independiente. Ha sido algo que marcó en definitiva también al siglo XX, ¿no? En el caso de candidatos, de mismos presidentes. Álvaro Obregón, si no me equivoco, fue asesinado. Son circunstancias que han ido ocurriendo en México y que todos conocemos, que debería ser parte de nuestra historia, pero fíjate, ¿no? Hoy, y queridos compañeros, fíjense, maestro José, querido César, fíjense cómo es que lo utilizan para poner esa imagen de México ante el mundo, ¿no? Para que digan, no, es que en la elección de México hubo 12 candidatos asesinados. No me digas que 12 sí, y dicen que fueron hasta 40 y etcétera. No, pues qué grueso. Bueno, sí, pero en la pasada hubo muchísimos más y en la antepasada muchísimos más, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Paco? Pepe, licenciado César, les voy a contar. Ya dio Pepe un panorama de lo reciente y lo que pasa en la mañanera de este martes. Yo voy a ir un poquito más en ese sentido, pero más global. Este país tiene una tradición riquísima y lo digo entre comillas por todo lo que implica de asesinatos políticos que llevan a la presidencia de la República y no vemos eso hoy. Sí, cuando tú dices en Estados Unidos hasta los 70, el asesinato mismo de John F. Kennedy fue un asesinato político. Sí, puedes llevarlo a las mafias, a donde quieras, pero fue un asesinato político con una intención política, y aquí había un escenario apocalíptico que nos querían vender a la oposición y esa prensa vieja, ¿no? Esa prensa que sigue allí. Pero aquí tenemos, mira, por ejemplo, de casos que nada más me vienen a la mente, que recuerdo el de Manlio Fabio Altamirano Flores en 1936, que iba a ser gobernador de Veracruz, y solo así Miguel Alemán Valdés pudo ser gobernador de Veracruz, luego el cachorro de la revolución, luego secretario de gobernación, y así subió a la presidencia de la República. Y él orquesta una gran represión en las elecciones de 52, sí, y por ejemplo, y luego en marzo de 42, puede seguirse hasta la oficina presidencial del general Manuel Ávila Camacho, general caballero le decían, pero que era un desgraciado, ¿sí? Hasta sus oficinas llevan el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán del Estado de México para borrar a una clase política y empoderar o darle el poder a otra clase política, pero así podemos enmarcar el asesinato de Lucio Cabañas, que no es eso, es un asesinato político, el del maestro Genaro Vázquez Rojas, no solo asesinato, mira, porque, y dije, Gutiérrez Rebollo, César Gutiérrez Pliego, pero es que iba a hablar en la captura, el encarcelamiento de su papá, que es un tema político del general Jesús Gutiérrez Rebollo, es un tema político, es decir, en este país es un tema apocalíptico y hoy creció más. ¿Por qué? Pues porque estaban esperando eso, el apocalipsis, para poder derrocar al presidente López Obrador, pero podemos verlo entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, más de 600 perredistas asesinatos. Dejaron escuela o asumieron o siguieron ellos la escuela de quién, de López Mateos, que asesinaron a Rubén Jaramillo Menes, Díaz Ordaz, a José López Portillo. Es decir, hay cada uno de los presidentes de este país, de Peña hacia atrás, de Peña, Calderón, Fox, le dieron verdadero sentido a la violencia política desde la presidencia de la República. Todos vulneraron la asociación sindical, el derecho de libre asociación, el derecho de prensa. Si no asesinaron, sí cooptaron a la prensa. Sí,
puedes, por ejemplo, incluso en el de Miguel de la Madrid, puedes contabilizar desapariciones que no se marcan como muertos o asesinatos, pero son desapariciones forzadas. Tenemos una historia riquísima, muy rica en asesinatos, desaparición, a tortura política, desde la presidencia de la República. Lo que estaban esperando hoy, lo que estaban esperando es eso, un escenario apocalíptico en el que no se iban a instalar casillas en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, que los cárteles iban a controlar las elecciones. No hay un solo candidato federal. No quiere decir que no participaron los narcos o el crimen organizado en algún proceso local. Seguramente que sí, porque yo conozco incluso municipios de Tierra Caliente a donde los narcos deciden muchas cosas, pero ese escenario apocalíptico de que iban a imponer diputados, senadores, alguno de los gobernadores, no se vivió, así que están dándole por el lado de 12 asesinatos, que es mucho, el presidente mismo lo dice, un asesinato, igual que de alguna persona, cualquiera que sea, debe lamentarse, es gravísimo, pero en este caso teníamos un escenario ya. Prácticamente querían anular la elección, estaban luchando para eso, estaban batallando, estaban trabajando, orquestando desde el Poder Judicial, desde el Tribunal Electoral, desde el INE, estaban trabajando ese escenario, ¿no? De anular resultados electorales que pudieran ayudar eventualmente a Xochitl Gálvez Ruiz. Es decir, había todo un tema para meternos miedo. Pero se les olvida todo este pasado, Toño. Yo dije algunos casos, pero Xochitl trabajó durante meses en eso. Ese era parte del discurso, de la narrativa de Xochitl Gálvez Ruiz, del PAN, del PRI, incluso de algunos de Movimiento Ciudadano. Hay un escenario apocalíptico, así que no se van a poder realizar las elecciones. Estaban trabajando para la anulación, pero se les olvida toda la historia de este país, Toño, toda, y es bien importante tenerla presente. Ya lo decía Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, y yo digo el general Gutiérrez Rebollo, son parte de lo mismo, parte de la violencia política que se ejerce se orquestaba desde la presidencia de la República. Por primera vez tenemos unas elecciones en las que no vimos asesinatos de ese nivel, aunque insisto, sí, cualquier asesinato de cualquier candidato como de cualquier persona es gravísimo, pero ese escenario apocalíptico les borró todo, así que tienen que buscar otras cosas. Desapariciones forzadas como había antes no las tenemos en ese sentido, es decir, orquestadas desde el Estado mismo. Entonces tienen que buscarle algo, tienen que buscar algún lugar. Lo hemos dicho con César, lo hemos dicho con Pepe. Sí hay pendientes, va a haber pendientes muchísimos, la violencia tiene que disminuir, pero hay bases, por lo menos algunas parecen como la Policía Nacional o la Guardia Nacional, que mostraron en estas elecciones que pueden atacar cierto tipo de violencia y lo pueden hacer con mucha eficacia, pero el problema hoy es que tienen que crecer el problema. ¿Por qué? O tienen que crecer el tema. ¿Por qué? Porque no se presentó ese escenario apocalíptico en el que se iba a ver inmerso el presidente de la República. Tenemos que ver todos esos escenarios, ya dieron ustedes algunos, pero es importante. ¿Qué presidente no antes de las elecciones desaparecía gobernadores, desaparecía presidentes municipales, diputados? Teníamos un escenario apocalíptico antes, pero nadie lo quiere ver y no hasta hace mucho, No hasta hace mucho. Hay que ver con Calderón, hay que ver con Peña, asesinatos políticos en Guerrero, estoy hablando, en Chiapas, en todos lados. Hoy no tuvimos eso, no tenemos eso, y no quiere decir que no haya problemas gravísimos de violencia. Sí la hay que combatirla, pero ese escenario que pintaban no se dio, aunque se orquestó, y ahora tienen que buscar una justificación, Toño, pero es importante que entendamos lo que pasó en este país, lo que pasaba en las elecciones y lo que las enseñanzas que nos debe dejar este proceso electoral con todos los anteriores, Toño.